Buenas tardes a los que han tenido el valor de acudir hoy aquí en esta tarde casi tropical de Madrid. De verdad que se lo agradezco, de veras. Los que me conocen saben que probablemente nada detesto más en este mundo que a los aficionados. Y mis alumnos, algunos de los cuales he visto antes por ahí, los que fueron mis alumnos saben perfectamente hasta qué punto he tratado siempre de ejercer el oficio con el uso convencional del instrumental que se le supone a cualquier profesional. En mi caso son los libros, como en el caso de mi fontanero, pues son las llaves inglesas o lo que diablo sea. Tan intolerable me parecería que mi fontanero llegase sin su caja de instrumentos, como me hubiera parecido llegar a mi clase sin esos maletones de libros que mis antiguos alumnos conocen y que me generaron algo tan pintoresco en alguien que no ha hecho deporte en los últimos 70 años como una epicondilitis doble a costa de cargar con las maletas de libros. Y sin embargo, hoy aquí he cedido a la tentación, y la culpa es de Luis Parés. Bueno, la culpa es mía por haberme dejado tentar, pero el tentador fue él, a la tentación de hablarles hoy aquí como un aficionado. Porque, seamos serios, no poseo cualificación alguna en materia de cine, no he pasado por ninguna escuela, no he hecho cine en el sentido propio, tan solo me he pasado media vida dentro de la sala a oscuras. La sala a oscuras a la cual considero el cine. Cualquier otro sucedáneo de esos que utilizan el espacio doméstico como lugar de complacencia puede ser llamado cualquier otra cosa, pero no cine. Podría al menos, ya que no un profesional del cine o del estudio del cine, podría al menos esgrimir la coartada para este ciclo de que en filosofía y cine al menos soy un profesional de la filosofía. Pues me imagino la carcajada que le produciría al viejo Platón, que fue el que inventó esto, la pretensión de ser tal cosa. Los que se dedican a esta disciplina nuestra, dice Platón, la ejercerán por pura diversión. Hermosísimo entretenimiento frente a uno vil, el que menciona Sócrates, el del hombre capaz de jugar con los discursos, y al que trata de tomarse en serio eso y presentarlo como un oficio, dice Platón que sencillamente, pues diremos que es un perfecto imbécil, sin más. En filosofía no he tratado de hacer otra cosa a lo largo de toda mi vida que hacer saltar el laberinto de espejos que crea la ficción del yo y entender que eso a lo que nos divertimos y nos complacemos llamando yo, no es más que un cruce de reflejos extremadamente frágil que la filosofía debe hacer saltar en añicos, o si lo prefieren ustedes con las palabras de un autor del siglo XVII, debe corroer hasta los tuétanos. Pierre Bayle. Y podría compararse a la filosofía con unos polvos tan corrosivos que tras haber consumido las carnes purulentas de una llaga, roerían la carne viva y corroerían los huesos, horadándolos hasta los tuétanos. La filosofía refuta de entrada los errores, mas si no se la detiene en ese punto, ataca las verdades y cuando se la deja acampar a sus aires, llega tan lejos que uno no sabe ya hasta dónde puede llegar. A esa destrucción del yo he acabado medio siglo después de haber empezado mi trabajo, he llegado a considerar el único campo propio de la filosofía, la voladura del yo, esa imagen de los espejos que saltan al final de la Dama de Shanghai, la corrosión del yo de la cual habla Pierre Bayle. Así que
Mis agradecimientos hoy aquí son al mismo tiempo una excusa, son lo mismo. El que va a hablar les va a tratar de cruzar los dos campos en los cuales se ha desplegado su vida, o tratando de, en todo caso, no tomarse excesivamente en serio. En la penúltima secuencia de la más conocida de las 4 películas que he elegido para este ciclo, el director del Shinbun Star, el periódico del pequeño pueblecito del oeste, en el que transcurre la acción del hombre al que mató a Liberty Valance, deja caer una réplica que es una de las más fulgurantes de toda la historia del cine. This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. Esto es el oeste, señor. Cuando la leyenda se hace realidad o pasa al acto, yo lo que cuento es la leyenda. Pero, a fin de cuentas, lo que está diciendo el director del Shinbun Star es casi un pleonasmo, porque es que es posible contar otra cosa que no sean leyendas. Es que es posible hacer otra cosa que no sean narraciones, eso que en griego se llama mito. Los griegos que inventaron mi disciplina hace unos 2600 años sabían que no. Que narraba Homero, toda la tradición poshomérica, todo el ciclo de retorno de los héroes de Ilion, lo que culmina en las obras de Sófocles, de Esquilo y de Eurípides, y que a los filósofos les queda una tarea infinitamente más modesta, únicamente ejercer lo que Platón en algún momento llama la segunda navegación. Esto es, no contar nada, sencillamente interrogar a aquello que ya ha sido narrado y tratar de establecer cuáles son los puntos de tiniebla, los puntos de oscuridad bajo la apariencia luminosa de la narración. Ahora bien, sin ese relato previo, que viene de Homero y que culmina en la tragedia, ese relato previo que está hecho de las imágenes a las cuales Sócrates, Platón, Epicuro, Aristóteles interrogan, sin todo eso, digo, la escritura del filósofo sería estricta y rigurosamente nada, en el mejor de los casos. En el peor sería una martingala odiosa. El filósofo descompone lo que en la narración parece sencilla fluidez evidente. Hace ahora poco más de 2 meses, yo estaba en Atenas y desde los austeros escombros del ágora contemplaba la grandiosidad, la grandeza equilibrada, matemática, de la Acrópolis. La ciudad de abajo y la ciudad de arriba, contraponiéndose, pero al mismo tiempo dándose mutuamente su posibilidad de existir. Mito y logos aparecen perfectamente materializados en ese juego de la ciudad de arriba y la ciudad de abajo. Grecia es la ciudad de arriba, es decir, Homero y todo el ámbito de las grandes mitologías que construyen esa religión excepcional por muchos conceptos, que es la griega. Platón, y lo que viene después de Platón, es ese logos en el cual todo se convierte en problema y todo tiene que ser cuestionado. Naturalmente que al turista lo que le fascina de modo casi exclusivo es la ciudad de arriba. Y sin embargo, a los que venimos de esa extraña disciplina,
probablemente nos fascina muchísimo más la ciudad de abajo, de la que no quedan los grandes monumentos de la Acrópolis, sino cascotes que dibujan lo que fue una ciudad mínima, apenas una aldea, en la cual uno puede ir recorriendo todos y cada uno de los edificios que aparecen citados en Platón, todos y cada uno de los recorridos que aparecen en los textos platónicos, y ante la cual uno tiene que preguntarse, si no es imbécil, ¿cómo demonios pudo surgir de un ámbito tan mínimo, tan reducido, tan escueto, la disciplina probablemente más enigmática y, en todo caso, la más intemporal de la historia de Occidente, esa a la cual llamamos filosofía? Pero la ciudad de arriba y la ciudad de abajo, digo, se exigen mutuamente. Y permítanme un solo ejemplo, para entender hasta qué punto nada de Platón podría entenderse sin el relato de la ciudad de arriba. Tomen ustedes el origen de esos relatos. Ilíada, canto tercero. Perdón, ¿qué estoy diciendo? Canto 23. El momento en el que, recuerdan ustedes, tras la muerte primero de Patroclo, con uno de los pasajes más bellos de toda la historia de la literatura occidental, el del llanto de los caballos, el de las lágrimas de los caballos cayendo sobre el polvo. Tras la muerte consecutiva de Héctor a manos de Aquiles, asiste Aquiles a lo largo de una noche a la visita de lo que él ha pensado que es Patroclo. Pero Patroclo está muerto. Y solo al final Aquiles se da cuenta del sinsentido que tiene esa conversación que ha mantenido a lo largo de toda una noche. No hay duda, algo, un no sé qué, vive aún en el Hades. Una psique, se traduce eso habitualmente por alma. Un alma, una sombra, el término es eidolon, pero en la cual no habita Frenes. Frenes es lo único excelente en la mente humana, la inteligencia. Cuando se dice que lo que le ha visitado es, la expresión es una psique kai eidolon, una alma, yo creo que habría que traducirlo así como un residuo, y un eidolon, una imagen. Lo que está describiendo Aquiles es algo que el lector de la Odisea conoce perfectamente. La imagen de los muertos, de los cuales queda apenas un residuo en el Hades, residuo que se va extinguiendo hasta el punto en el que ya ni siquiera pueden hablar. Cuando Odiseo visita el Hades, los muertos que llevan menos tiempo todavía pueden conversar con él, quejosos, pero pueden conversar con él. Los más viejos, la generación de sus padres o los anteriores, son ya simplemente, dice, sombras de blanca palidez que parecen desdibujarse y con las cuales no hay manera de establecer conversación alguna. Y los que aún pueden hablar, digo, lo hacen de un modo lastimero. Imagínense ustedes al gran Aquiles, al más duro de los guerreros. Odiseo comete la ingenuidad de tratar de ser compasivo con él. Le dice, pero no hubo antes hombre alguno más dichoso que tú, Aquiles, ni lo habrá. Antes en vida te honrábamos igual que a los dioses los argivos, y ahora tienes gran poder entre los muertos al estar aquí. Por tanto, no te lamentes de haber muerto, Aquiles. Y Aquiles, verdaderamente ofendido, le responde, no me elogies la muerte, ilustre Odiseo, preferiría ser un bracero
y ser siervo de cualquiera, de un hombre miserable de escasa fortuna, antes que reinar sobre todos los muertos extinguidos. Un eidolon lasige. Pero no pierdan ustedes de vista que eidolon, imagen, viene de la misma raíz que eidos, que no es otra cosa que el participio del verbo jorao, y que es el participio que utilizan los matemáticos para trazar sus figuras sobre la arena con una varilla. Cuando nosotros hablamos del teorema de Pitágoras, que no tiene nada que ver con el teorema de Pitágoras que nosotros estudiamos en las escuelas. Los griegos no conocían naturalmente el álgebra. Los griegos, decimos matemática, pero es un absurdo. Los griegos conocían la geometría y la demostración del teorema de Pitágoras en griego es una demostración estrictamente geométrica, de una belleza absolutamente extraordinaria, 1000 veces más bella que la demostración algebraica, pero geométrica, estrictamente geométrica. El eidos es la forma que al ser trazada sobre la arena con un palo, o si fueran ustedes, sobre la pizarra con una tiza, la forma sobre la cual se habla y que precisamente por ser una forma, esto es, no un individuo real, permite establecer conclusiones universales. Lo que ustedes dicen de esa forma, triángulo, tiene valor universal, porque no están hablando del triángulo que han puesto ante ustedes, están hablando de la forma universal a la cual cada triángulo se ajusta. Pues bien, digo, y naturalmente el léxico que matemáticos como filósofos utilizan es el léxico que les ha venido ya previamente servido por el relato mítico. Pues bien, digo, el lugar de configuración del lenguaje que para los griegos ocupó Homero, y más tarde, y de un modo más directo, más inmediato, los trágicos, para nosotros en el siglo XX ha sido ocupado por el cinematógrafo. Godard, en su Histoire du cinéma, lo plantea, yo pienso, de un modo muy nítido. Debo decir que, en mi opinión, las Histoires du cinéma es una obra maestra de Godard al mismo nivel que el de sus más grandes películas. Es un libro absolutamente excepcional. El cine, como el cristianismo, no se fundamenta sobre una verdad histórica. Nos da un relato, una historia, y nos dice, ahora cree. No concede a esa historia la fe que conviene a la historia, sino cree pase lo que pase. Y de algún modo, en el siglo XX, los que no hemos tenido religión alguna, hemos tenido un elemento de suplencia fantástico llamado cine, ese universo en el que lo imposible se hace real, ese universo en el que cabe utilizar en su forma más pura, como se utilizaba en religión, la fórmula de Tertuliano, credo quia absurdum, creo porque es absurdo. En el momento en el que la sala se apaga y la pantalla se enciende, no hay más opción que la de dejarse absorber por esa máquina, exactamente en los mismos términos en los que una religión absorbe a sus devotos. Y a fin de cuentas, habrá de ser un hombre del espectáculo, un hombre de escena, el que ya en la Edad Moderna, en 1611, dé cuerpo a esa inmersión del sujeto en lo que le es impuesto, en probablemente uno de los textos más prodigiosos de toda la historia de la literatura.
La tempestad. Ese pasaje prodigioso en el cual Próspero, que ha estado generando la visión de todos los que se han acercado a su isla. Por cierto, cuando vean dentro de un rato la película que tenemos hoy, que es The Most Dangerous Game, tengan siempre en la cabeza la imagen de Próspero, la imagen del personaje que dentro de su isla puede construir un universo a la medida de su deseo. Pues bien, digo, cuando ya desmontada esa isla, Próspero da la descripción genérica de lo que ha hecho allí, que es, al fin de cuentas, la definición del teatro. Nuestros juegos tienen fin aquí, y como un algo insustancial se desmoronarán en el aire, en el pálido aire, estamos hechos de la textura de los sueños y nuestra vida se cumple entera en una sola ensoñación. Del mismo modo digo que en los inicios del XVII es ese Próspero de Shakespeare el que nos da la imagen misma de cuál sea el lugar del yo, el lugar en el que se cruzan las imágenes y punto, nada más. Lo que Próspero desea hacer de cada uno de los yos que han pasado por la escena, exactamente en el siglo XX, habrá de ser un hombre de pantalla citando al más importante probablemente de los cinéfilos de mediados del siglo XX, el que formule en los siguientes términos: Langlois nos lo confirmó, la imagen es, en primer lugar, algo que compete al orden de la redención. Naturalmente, decir que compete al orden de la redención es decir inmediatamente que es algo que entra en conflicto, necesariamente, con el ámbito de las religiones de redención establecidas. Hace un momento les hablaba del teatro y de Shakespeare. No olviden ustedes que el objetivo primero de Calvino en Ginebra, cuando trata de establecer una relación verdadera del hombre con Dios, tras haber exterminado a lo que él denomina el grupo de los libertinos, el objetivo primero es el de destruir el teatro en todas sus formas y particularmente en las formas de teatro religioso, en la medida en que la redención que ese teatro religioso propone no es ya controlable por la autoridad eclesial. Y seamos serios, infinitamente más astuto en nuestro siglo XXI, el poder, este poder perfectamente difuso y universal e intocable en el cual vivimos, no ha necesitado destruir nada. Le ha bastado diluir ese espacio negro exento de voluntad en el cual el sueño te es impuesto, que es la sala de cine, digo, sustituirlo por espacio doméstico, por pantalla hogareña, por ese lugar en el cual las imágenes pueden ser puestas en movimiento o detenidas a voluntad del sujeto que las tiene delante, en las que no existe ninguna de las dinámicas de involuntariedad del sueño y en la que, por el contrario, todo queda reducido a una trivialidad absoluta. Naturalmente, quede claro que a veces para estudiar el cine no tenemos más remedio que recurrir a la pantalla del ordenador, pero para estudiar el cine, no para ver cine. Quien ve cine en el ámbito de su salita de estar o su comedor sentado en el sofá, no ve cine, hace otra cosa. No ve cine en el sentido de construir esa mitología de redención fallida a la que hacíamos referencia hace un momento.
Con eso, con ese paso al ámbito doméstico, se cerraría en el retorno a la madriguera de teles y de ordenadores, se cerraría el ciclo mitopoyético del cine. El cine es hoy ya solo arqueología. Por eso les digo que se puede estudiar en casa. Lo que no se puede es construir el espacio del arrebato mítico que podía arrebatar a un niño de 5 años en un pueblo de la Serranía Valenciana en 1955, o a un joven en la Málaga de los 60 viendo su primera película de Kurosawa, o a un caballero de una cierta edad metiéndose entre ejercicio y ejercicio de las horrorosas oposiciones que le condenaban de por vida a la docencia en un ciclo de películas de John Huston. De Odiseo, tras el retorno a Ítaca, no hay ya mitología de ningún tipo. Sigue habiendo estructura mítica de los que no llegan a retornar al hogar, y es precisamente de los que habla la tragedia. En el hogar, miren ustedes, uno de los momentos más bellos de la poética del siglo XIX es un verso de John Keats, perteneciente a su prodigioso poema Fancy, que dice: "Pleasure never is at home". El placer no está nunca en casa, ni el placer ni desde luego el mito. Hablemos de las 4 películas que les he propuesto a ustedes, unas palabras solo. Esas 4 películas pretenden ilustrar el juego que les he apuntado hace un momento entre mito y logos, el juego de la desintegración del yo, que se genera en la actuación del logos sobre el mito. Quede claro que no son necesariamente mis películas favoritas, creo que son 3 obras maestras, pero no las he elegido en función de mi mayor o menor agrado hacia ellas, sino en la medida en que me parecían dar cuenta, mejor que ningunas otras, de la paradoja en torno al cual gira la filosofía desde Epiménides. Ustedes conocen la paradoja de Epiménides, que es la primera en filosofía y la más sencilla de todas, y la más insoluble, la más irrebasable. En la forma en que se cuenta tradicionalmente, alguien llega a la isla de Creta, donde un indígena, el primero que se encuentra, le dice: "Mire, ande usted con mucho cuidado, porque nosotros los cretenses mentimos siempre". Y naturalmente Epiménides queda inmediatamente absorto, porque si lo que el cretense le ha dicho es verdad, entonces es mentira. Y si es mentira, es verdad. En su forma más sencilla, eludiendo todo factor anecdótico, la paradoja de Epiménides se remite en lo siguiente. Uno se coloca ante otro y le dice: "Yo miento". ¿Qué demonios está diciendo? ¿Qué demonios está diciendo? Pues por lo pronto está diciendo algo de lo cual ya les he apuntado nace nuestra disciplina. Que en todo aquel que dice yo está siempre y necesariamente hablando la impostura. Las 4 películas propuestas son 4 películas sobre el relato que dice decir verdad y que al decir verdad miente. Estrictamente miente. Como, volvamos sobre los clásicos anteriores a Platón, como sabe Parménides que miente todo aquel que dice cosa alguna que no sea diestín, que es. Todo aquel que hable en pretérito o en futuro. Cosa que por lo demás San Agustín entiende maravillosamente cuando explica que existen no existen pasado y futuro, existen 3 formas de presente. El presente del relato de lo pasado,
el presente de la actualidad y el presente de la previsión de lo futuro, pero todo es presente. 4 espejos, digo, de esa impostura. El oeste de Zanzíbar, de 1928, es la primera de ellas, la más extraña de todas, obra de uno de los directores más en el límite de lo delirante de la historia del cine, Tod Browning. Y precisamente en el oeste de Zanzíbar, lo que tienen ustedes es la expresión extrema de lo monstruoso a lo que se accede en esa dimensión no acotada que es la del cine mudo. El cine mudo puede permitirse ser perfectamente fantasmático, porque en ese juego de mito y logos del que hemos hablado hace un momento, el cine mudo no conoce logos. Puede cometer todos, absolutamente todos los excesos y al mismo tiempo espantar al espectador que los está viendo y que naturalmente si los estuviese leyendo o si estuviese siguiendo esa forma de narración híbrida que es el sonoro, las palabras que lo acompañan, le crearían como mínimo un fuerte malestar. Eso explica, entre otras cosas, naturalmente, que Tod Browning sea el único director de cine que haya sabido llevar a la pantalla en forma extrema lo que no puede ser más que extremo, el fantasma. Por eso, naturalmente, no existe cine más salvajemente freudiano que el de Browning, porque no hay nada que acotar donde no están las palabras. El monstruo que queda oculto en la ambigüedad de la genealogía, que es naturalmente el monstruo básico del modelo freudiano, ese que aparece, por ejemplo, bueno, aparece en toda la obra, pero lo tienen ustedes muy claro en el relato sobre un caso de posesión diabólica en el siglo XVI, ese ámbito en el cual el padre es al mismo tiempo lo angélico y lo demoníaco, es Dios y es el diablo, indistintamente. Todas las películas de Browning están girando sobre ellas, pero en este caso la cosa llega al límite absoluto de la fantasmatización del modelo. No les cuento la historia porque si tienen ustedes la curiosidad de verla, vale la pena, es una película excepcional. Browning, entre otras cosas, era un tipo que rodaba extraordinariamente bien, no en vano, fue en algún momento ayudante de dirección de Ford. Y yo les recomendaría que hacia el minuto 40 aproximadamente de esa película retengan ustedes el virtuosismo absoluto de un movimiento de cámara que de algún modo en un solo movimiento de cámara, un giro de poco más de 180 grados, les permite a ustedes dar en imagen esa idea, por ejemplo, del texto freudiano que les decía antes, el estudio sobre un caso de posesión demoníaca. Es decir, cómo basta cambiar el ángulo de la cámara para que lo gozoso, perdón, para que lo horripilante, para que lo horrendo, lo que produce terror, se convierta en hilarante, en sarcástico, en cómico. Únicamente en un giro de quizá 200 grados. La segunda película entra ya en los primeros tiempos del sonoro. The Most Dangerous Game. El juego más peligroso. Lo primero que les sugeriría, si quieren entender algo de esa película, es que prescindan de la titulación que se le ha dado prácticamente en todas las lenguas al hacer las versiones en español, en francés, al hacer los subtítulos en todas las lenguas y el darle título. El Conde Zarov, o bien la caza del Conde Zarov. Miren, no. El protagonista de esa película ni es el Conde Zarov, ni es la caza. El protagonista de esa película, como su título dice con toda claridad, es el juego, que es el título, por lo demás, que da Connell, el guionista de la película, a
al relato del cual está extraída la película. La película, ustedes lo conocen, está rodada en paralela con King Kong, con el mismo equipo técnico, se utiliza la misma partitura de Max Steiner y alguno de los actores, en particular la maravillosa Faye Wright, es exactamente la misma y un poco con el mismo, ¿cómo decir?, el mismo tipo de interpretación todavía en el ámbito del mudo, es decir, todavía en el ámbito del expresionismo visual extremo. ¿Por qué les digo que si siguen llamando a esa película La caza del conde Zarov o Zarov o El malvado Zarov, que son distintos títulos que se le ha dado, pierden ustedes la apuesta de la película? Porque la película es toda ella, como lo era ya el relato de Connell, es ¿cómo decir? Es una ilustración de la teoría del juego, tal como a través de Dostoyevsky, Connell la ha tomado de los textos clásicos de Pascal, que es el primer gran teorizador del juego. La idea básica de que solo el juego nos salva, pero que el juego solo nos condena. Que el juego coloca a los humanos ante la paradoja insalvable de sus vidas. Permítame que les confronte un par de pasajes del texto de Connell que pasan a la película con sus correspondientes en el texto sobre el juego de Pascal. Connell, e insisto, tanto como novelista cuanto como guionista. Es Zarov el que está hablando. Tengo una sola pasión en la vida, señor Rainsford, y es la de cazar. ¿Qué le sucede a Zarov? Que en un momento determinado la caza cede espacio al hastío. Un terrible pensamiento se abrió paso en mi mente. La caza estaba empezando a aburrirme. La caza, por lo tanto, no es más que el enmascaramiento de la ennui, del aburrimiento. Y, naturalmente, cuando pasa en su conversación con Rainsford, que es también cazador, por cierto, el que va a ser cazado, a referirse a esa tragedia última de que ya nada vele el aburrimiento, Connell utilizará inequívocamente el término en francés, ennui. Dice primero en francés y luego en inglés, aburrimiento. Permítame que les confronte esos textos. ¿Cómo ha conocido Connell esa problemática del juego? Yo pienso que a través de Dostoyevsky, con seguridad. Pero, a fin de cuentas, Connell ha hecho la Primera Guerra Mundial en Francia, o sea que no es nada inverosímil que dispusiese de una cultura literaria francesa suficiente para haber leído a Pascal. Connell era un muy buen escritor y un tipo con una excelente formación. Pero volviendo sobre lo que les decía. Pascal, fragmento 133 en la edición de la FIMA. No habiendo podido curar la muerte, la miseria y la ignorancia, los hombres se han concertado para hacerse felices en no pensar en ello. ¿Cómo lo hacen? 136. Frecuentemente he dicho que toda la desdicha de los hombres viene de una sola cosa, que es el no saber permanecer en reposo en una habitación. ¿Qué se hace para no permanecer en reposo en una habitación? Jugar. No hay otro modo de librarse de la habitación a oscuras que no sea jugar. Se da el ejemplo de la caza, por supuesto. Uno ama más la caza que la presa, la caza, es decir, el deporte de la caza, que la presa. Esa liebre no nos pondría al abrigo de la visión de la muerte, ni de las miserias de las cuales nos desvía, pero la caza nos pone al abrigo de ello. Y un pasaje que es casi literalmente retomado por Zarov,
un rey sin diversión, ese rey de la isla, ese próspero de la isla de Zarov, un rey sin diversión es un hombre lleno de miserias. Por esa vía de la teoría del juego, The Most Dangerous Game engarza más bien, igualmente con el Freud más radical, el de los escritos entre 1914 y 1920. Es decir, los escritos que teorizan que, a fin de cuentas, no es la pulsión de placer, sino la pulsión de muerte la que priva en el hombre, y que, cito de memoria, pero creo que literalmente, somos predadores hablantes que llevan el placer de matar en la masa de la sangre desde el momento mismo de su nacimiento. Y esa fórmula maravillosa, lo que nadie desea, nadie lo prohíbe. La prohibición universal de matar debería hacernos entender que matar es el más universal de los deseos humanos. Pasemos a la tercera película, Vivre sa vie. La tercera de Godard, aparentemente una de las más sencillas narrativamente, y yo pienso, sin embargo, que conceptualmente probablemente una de las películas más complejas de Godard, aparte de ser una de las que a mí personalmente más me gustan. Que es en este caso la conmovedora impostura de Nana, nombre que por lo demás, como ustedes pueden fácilmente suponer, está tomado, prestado a Zola, de esa Nana que transita a través de sus rostros. Toda la película es un canto de amor al rostro de Ana Karina, por eso naturalmente toda la película está transcurriendo de rostro en rostro, desde el inicio sin rostro de los dos dialogantes de espaldas, hasta el modo en el que se va transitando por los rostros propios de Ana Karina, pero también por los rostros en los cuales se ve a Ana Karina. Probablemente una de las escenas más míticas, en el mismo sentido al que me hacía referencia antes, del cine de los últimos 3/4 de siglo, sea ese momento en el que Ana Karina entra en un cine. Yo creo que se trata del Shampoo. No estoy seguro, pero estoy casi convencido que es el Shampoo. Me ha parecido reconocerlo en la Rue Champollion. Entra en el cine, va avanzando por el pasillo, el cine está medio vacío, se coloca en una silla y la cámara va tomando alternativamente la pantalla de la película que ha entrado a ver Ana Karina y el rostro de Ana Karina. La película que está proyectándose es La Pasión de Juana de Arco, y el momento que recoge en Godard es el momento en que le notifican a Juana de Arco, o sea, la actriz Falconetti, que va a ser ejecutada, y una belleza absoluta. Dreyer es uno de los 2 o 3 nombres de Dios en este mundo. Una belleza absoluta, las lágrimas corren sobre las mejillas, una lágrima va corriendo sobre la mejilla de Falconetti. En ese mismo momento Godard recoge la caída de otras 2, creo que son 3, lágrimas sobre el rostro de Ana Karina en uno de los momentos de desdoblamiento en los cuales un rostro es necesariamente la pasión y la belleza percibida en otro rostro, digo, uno de los momentos más bellos que yo conozco en el cine, insisto, de los últimos 3/4 de siglo. El otro es si quieren ustedes, es una pequeña frivolidad, pero una frivolidad llena de encanto. La idea fantástica, que naturalmente haría fantasmar a cualquiera de mi oficio, de enfrentar a la
maravillosa Ana Karina, que creo que debía tener 22 añitos en ese momento, enfrentar a Ana Karina con uno de los filósofos académicos más reconocidos de su época, y probablemente sin guión de ningún tipo, colocarlos en una cafetería del barrio latino y ponerlos a hablar. A Perrin se le nota, el filósofo es Brice Perrin, que es una de las grandes personalidades académicas de la época. A Perrin se le nota que está levitando, pero aparte de estar levitando, como estaría cualquiera que le pusieran a Ana Karina adelante, aparte de eso, la reflexión de Perrin, que es curioso, hay quien hace de filósofo es Ana Karina, es decir, es quien hace las preguntas y quien responde es el filósofo, es Perrin. La reflexión de Perrin y Ana Karina en ese pasaje es estrictamente eso, la reflexión sobre la viabilidad del lenguaje. ¿Para qué sirve el lenguaje? Tal vez para hacer que el pobre Porthos se quede paralizado en el único momento en que se detiene a pensar y eso le cueste la vida, que es un poco el tópico sobre el que se juega. Pero sobre todo la idea de que el lenguaje no aporta nada y sin embargo estamos obligados a permanecer en el lenguaje. Godard lo ha dicho 1000 veces. Yo me siento un hombre a caballo entre el mudo y el sonoro. No se lo tomen como una butad, es muy, muy literal. Si ustedes asisten a la proyección de Vivre sa vie estos días, podrán observar ustedes que la película, que por lo demás es bastante convencional, se podría decir, insisto, comparada con otras, tiene sin embargo unas irregularidades que la primera vez que los espectadores la vieron en pantalla pudieron tomar sencillamente por un defecto de la copia, que es la suspensión inesperada de la banda sonora. La banda sonora que va y que viene. No las palabras de los actores, no, toda la banda sonora. De pronto la película pasa a mudo durante unos segundos, vuelve otra vez a sonoro. Cuando empieza a hablar, el sonido va por una parte y la imagen por otra. En otros momentos vuelve el silencio y en vez de palabras aparecen letreros. Finalmente vuelve la voz, pero no son los actores quien está hablando. Quien está hablando es Godard. El juego de retornar sobre el silencio, insisto, no es una frivolidad de modo alguno. Es la percepción por parte de Godard de algo que yo pienso que es muy hondo, la idea de que en ese híbrido que es el cine sonoro habría que hacer todo el esfuerzo por reencontrar los aspectos que nos permitan religarnos al ámbito del puro mito que es el del mudo. Finalmente, la cuarta película es El hombre que mató a Liberty Valance, película suficientemente conocida como para no aburrirles a ustedes contándoles gran cosa. Simplemente creo que todos los que hemos visto y veneramos esa obra maestra absoluta, sabemos bien hasta qué punto esa película es un tratado, un verdadero tratado fordiano de la impostura, pero de la impostura como imperativo ético. De eso en lo que, de pronto y de un modo sorprendente, Tom Bonifont sabe que la verdad mitológica, aquella en la que se produce impulso ético y belleza estética, consiste en falsear la realidad. Y por eso, en esa película, todo sucede por ausencia. Y técnicamente, todo lo importante está sucediendo fuera de cuadro. No lo olviden ustedes. En la secuencia esencial del hombre que mató a Liberty Valance, que se repite 2 veces, para que, por si algún espectador no lo hubiera entendido, todo lo que realmente está sucediendo no es visto por la cámara. Sucede en otro sitio. Caramba, la película es de 1962, exactamente igual que Vivre sa vie. Pero si uno viese las 2 películas sin tener un conocimiento previo de la historia del cine, tendería a pensar que el procedimiento vanguardista es realmente el de John Ford, mucho más que el de Jean-Luc Godard. El tiempo del cine, voy acabando,
El tiempo del cine es el tiempo de la leyenda. Es el tiempo, por lo tanto, ante todo, de ese mudo al cual el sonoro aportó un carácter híbrido que nos ha permitido, de algún modo, ser sumergidos en él, pero que nos ha hecho perder parte importante de él. Y su objeto, el último, el que lo diferencia esencialmente de la filosofía, el propio Godard lo da también en ese Histoire de la philosophie, Histoire du cinéma, cuando la filosofía pinta su grisura sobre la grisura, una manifestación de la vida acaba de envejecer. No se puede rejuvenecerla con lo gris sobre lo gris, solamente conocerla. Bueno, naturalmente los de mi gremio, y no solo los de mi gremio, saben perfectamente que Godard se está permitiendo el lujo de parafrasear el prólogo de la filosofía del derecho de Hegel. Vamos a ver, cuando la filosofía pinta el claroscuro, ya un aspecto de la vida envejecido, y en la penumbra no se le puede rejuvenecer, sino solo reconocer. El búho de Minerva levanta el vuelo al llegar la noche. Pues bien, entre esos dos universos, entre cine y filosofía, entre mito y logos, los de mi generación quisieran soñar que se extiende una súplica, la de un pistolero cansado, dirigiéndose a la épica dueña de una cantina en medio de la nada. Dime una mentira, Viena, dime una mentira. Una mentira, el cine, que fue la verdad sentimental de un siglo ya extinto. Muchas gracias.